El tema, viste, que se está dando en todos los colegios, desde chiquitos, etcétera, una política de educación sexual, ¿no? Está como relegando a los padres de toda tutoría sobre el tema de una educación. Viste que la educación empieza en la familia, ¿no? La formación es en los colegios, ¿no? Se forma de una manera. Una instrucción. Pero en realidad la educación está reemplazando a la familia en los colegios, donde uno no sabe quién educa a quién y qué tendencia tiene el tipo que va a educar, que el tipo que va a venir, le va a dar instrucciones sobre educación sexual supuestamente a los chicos, a sus hijos. La educación sexual es una aberración, porque además no podés hablar de educación sexual, educación ocular, educación hepática. Y difiero con muchos médicos que están en nuestro mismo camino de defensa de vida que no. La educación sexual es un invento, como te dije hace un rato, de los creadores del aborto como exterminio de la población para inducir al aborto. Y me remito a los hechos. Esos planes de educación sexual salen de la IPPF a la que me he referido, Federación Internacional de Paternidad Planificada. O sea que estos muchachos tienen abarcado todo el espectro. Todo el espectro. Esto fue un largo trabajo de todo el siglo XX, lo lanzaron a fines del siglo XX, en el 74, mediados, y no ha parado hasta ahora y no va a parar. Esto nos lleva a un estado de esclavitud universal. Entonces, terminando por el tema, ¿no? La educación sexual está creada en la IPPF para inducir al aborto a los países de origen católico. ¿Y en qué consiste la educación sexual? Se prohíbe la enseñanza separada, se obliga a enseñanza mixta, de manera que estén los varoncitos y las nenas desde tierna edad, y sobre pretexto de prevenir no sé qué, se les empiezan a mostrar los órganos genitales del varón y de la mujer en las escuelas, para que lo tomen como algo normal. Entonces, ¿qué hacen con eso? Cae la barrera natural del pudor. A medida que van pasando los añitos, 4, 5, 6 años, les dicen que tienen que jugar con el sexo, que el sexo es un juego, que tienen que disfrutar, y en la ley, tal como se llama tanto la de salud reproductiva como la de protección a la infancia, llamémosla protección, dice que se debe asegurar el pleno disfrute sexual a niños y adolescentes. Es una ley aberrante que legalizó el presidente Kirchner. Ni siquiera tiene cierto conocimiento del tema. Ya correcto, y fíjate vos haciendo saltar su niñez. Claro, ¿no? Saltearle la niñez, y eso se llama, como dice el doctor Bota, una sexualidad forzada. Se erotiza tempranamente a los niños. Vos imagínate, un chiquito de 9 años, varoncito, que está en la prepubertad, 10 años, 11 años, que por supuesto continuamente les muestran todos los años los órganos genitales, están las nenas al lado, o sea que varoncitos tienen ese mismo estímulo erótico a través de las imágenes que presentan en el colegio y en los libros, y esos chiquitos además les dicen que es un juego el sexo. Y además vienen toda la gente de los ministerios de salud obligatoriamente y les muestran preservativos y anticonceptivos para que sexo seguro. Es decir, sexo seguro no es un sexo sano, es un sexo sin hijos. ¿No es cierto? Que les meten, condicionan en la cabeza que lo importante es que no tengan hijos, que el hijo sería el enemigo. Es el preacondicionamiento del aborto, para que el chico ya vaya creciendo con que tiene que disfrutar el sexo, separarlo de la procreación, y luego el niño que viene sería el inconveniente, que lo tienen que evitar a toda costa, y bueno, entonces esa erotización forzada termina en un chiquito que no tiene reflejos, ni madurez, ni conocimiento para tener una sexualidad. Por eso normalmente en todas las civilizaciones precristianas, cristianas y no civilizadas o más civilizadas, siempre la iniciación sexual es mucho más tardía, porque es lo lógico. Así como no le damos el carnet de conducir a un chico menor de 18 años, no se lo damos porque sabemos que no tiene los reflejos desarrollados, el conocimiento, la prudencia, y que por supuesto puede no frenar en la esquina y matarse y matar a otro. De la misma manera, la sexualidad se va desarrollando en el ser humano acompañada del desarrollo de la genitalidad. Es decir, no es que un niño tenga la facilidad de tener una erección a los 5 años, de ninguna manera, eso va a venir con el crecimiento. De manera que cuando se lo estimula a través de programas que, de hecho, los programas de educación sexual que bajaron al Ministerio de Educación, estando el anterior presidente, eran aberrantes, con sexo explícito a los chiquitos, enseñándoles a masturbarse, diciéndole que la masturbación es correcta, que el sexo entre el mismo sexo también es correcto. Es una erotización precoz de los chiquitos, por supuesto va a traer embarazos, como de hecho ya ocurre en nuestro país, embarazos infantiles y adolescentes, para que los padres pidan a gritos el aborto. Esa es la finalización primera, inmediata.
Y por supuesto hay una intencionalidad mediata que sería la ideología de género. La ideología de género es la aberración creada, por supuesto, por el gobierno mundial, en donde nos remitimos entonces a la imposición del comunismo en el mundo, ¿no es cierto? Tenemos que remitirnos a que nos están imponiendo un régimen comunista. El gobierno mundial, por supuesto, está establecido, nos guste o no nos guste, se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, su eje geográfico es Londres-Nueva York, existen organismos de todo tipo para los distintos temas, su finalidad es la aplicación de un régimen social comunista obligatorio en todo el mundo, con la suspensión de las libertades intelectuales, cosa que ya estamos viendo, nos están obligando a admitir una educación contra nuestra propia conciencia, educación de nuestros hijos, y si no, nos lo sacan, como en Canadá, te sacan el hijo si te opones a la educación sexual que acabo de referirme. Entonces, primer objetivo, aplicar un régimen socialista. Segundo objetivo, derrocar para hacer posible ese régimen comunista los dos grandes obstáculos, la religión católica y el matrimonio monogámico y la familia. La familia es la protección natural, pero sobre todo la distinción del hombre y la mujer. Recordando que Engels lo dice en su libro La familia, la propiedad privada y el Estado, de 1884, los dos grandes enemigos, el matrimonio monogámico y la religión católica. Entonces, ¿a qué tiende perversamente este gobierno mundial? A ser un hombre homosexual, no heterosexual, es decir, la caducidad de la heterosexualidad. Considerar que eso es la ideología de género, separar arbitrariamente, artificialmente, el sexo biológico como una entidad sin importancia de la conducta sexual. Eso es la perspectiva de género e ideología. Vos tenés un sexo biológico que se apoya en genes XY, yo tengo XX, ¿no es cierto? Esos genes tuyos XY van a determinar que tengas un segundo sexo que es gonadal. Las gónadas, que son los órganos de la reproducción, en tu caso testículos, en mi caso varios. Yo tengo XX, vos tenés XY. Esos cromosomas determinan los órganos genitales que están hechos para la reproducción. A medida que esos órganos genitales se reproducen, van produciendo hormonas, un sexo secundario visible, que son los caracteres secundarios de la sexualidad. En la medida en que esas hormonas sobre ese aparato, esa genética XY, se van desarrollando, van constituyendo una personalidad psicofísica distinta esencialmente entre el varón y la mujer. En todas las especies de mamíferos, no solo en la nuestra, es esencialmente diferente y complementaria la constitución psicofísica del varón al de la mujer, del macho a la hembra, porque así lo dispone la genética. Entonces, tenés dos individuos distintos capaces de procrear independientemente. ¿Cómo hace el orden mundial? Convencernos de que eso no es así, de que el sexo es una creación cultural, un invento, lo promueven por todos los programas de estudio, los canales de televisión, que vos podés tener cualquier sexo biológico, genético, no importa, pero podés elegir tu conducta sexual, que además te orienta a que sea preferentemente homosexual. ¿Qué beneficio obtendría el orden mundial de esto? En principio, la infecundidad, claro, que no se reproduzcan. La infecundidad es el primer objetivo del orden mundial. Toda esta política que llamamos sobre la sexualidad está dirigida a evitar la reproducción espontánea de las personas. Entonces, cuando ellos quieran reproducir, acuden a los mecanismos de fertilización asistida fuera del cuerpo humano, fuera de las personas y fuera de la voluntad de las personas, ¿no es cierto? Hacemos niños a medida y a la carta, mascotas, como decía el doctor Castellanos el otro día. Entonces, la ideología de género separa la sexualidad de la conducta sexual, promueve la inmoralidad en todas sus formas, porque el otro objetivo un poquito más mediático sería la abolición de toda ética y toda moral, para que el individuo, pobrecito, como pronto será en nuestro país si no hacemos algo, se comporte como una manada de animalitos, igual a las manadas de... Vos viste las vacas, por ejemplo, que entonces hacen transferencia de embriones, le sacan el embrión, lo fecundan en vivo con el esperma y se lo ponen en la vaca campeona y van haciendo... Entonces, para que eso se produzca en el ser humano hay que hacerle un vaciamiento ético, moral e intelectual. Cada vez este varón... En todo este tema de la homosexualidad que siempre se habló,
se descubrió y se sabe perfectamente que de genético no tiene nada, que eso tiene que ver con un reordenamiento psíquico en el transcurso del crecimiento, porque el padre era mujeriego o no era mujeriego, el padre ausente o la madre sobreprotectora, es decir, hay una serie de factores en los cuales se basa eso. También entendemos que el mundo moderno empujó a que el hombre tuviera que trabajar el doble para tener la misma calidad de vida que tenían nuestros abuelos. Claro. Entonces la madre también tiene que salir a trabajar y entonces vuelven los dos cansados. Es decir, hay una serie de quién educa a los chicos, cómo se educan los chicos. La mujer con su libertad, etcétera, ya ahora deja de tener el hogar como un elemento fundamental del crecimiento, sino que se desarrolla profesionalmente y entonces empieza a hacer un manipuleo de la psiquis de los niños, Así que es. también puede ser la orientación en esto más que solo la educación sexual. La orientación sexual, La orientación por sexual, supuesto. es decir, la orientación que tiene el chico, más allá de que trabajen, ya viene premeditadamente de antes. Mira, la orientación sexual está incorporada a todos los programas de educación sexual. Sí. Es decir, cada vez más abiertamente se dice que la orientación sexual se la pueden dar los orientadores del colegio, pagados por el Estado, y en muchas escuelas privadas también. Por supuesto, todos los factores que vos acabás de mencionar son los que han hecho que los padres tengan menos tiempo de ocuparse de los hijos, ¿no es cierto? Además, la distorsión de la información, porque y de la formación. Al reemplazar la formación de los padres por formación de colegio, los programas de educación que vienen desde la época de Caputo cada vez son más invasivos en los temas morales y éticos y de todo tipo, sin que los padres se den cuenta, les han cambiado la cabeza a sus hijos, ¿no es cierto? Entonces sí, hay muchos factores que determinan los cambios de orientación sexual en la persona, también desde el punto de vista religioso. Benedicto XVI ha dado un documento hermoso, ¿no?, que dice: están llamados al más alto nivel de santidad porque los invita a la castidad, pero de todas maneras todos esos factores inciden en que el niño que se desarrolla cambie su desarrollo psicosexual, ¿no es cierto? Independientemente de eso, hay una distancia, años luz, entre que un niño, por diversos factores educacionales y falencia de educación y lo que sea, cambie su orientación sexual, a que la escuela te lo imponga en un plan, hay millones de años luz, ¿no es cierto? A que minorías activistas, porque yo no estoy hablando de la persona homosexual, que es digna de respeto como todos nosotros, en todos los sentidos. Es un factor ajeno, cual se da, ¿no es cierto? Que se da, que se dio, que bueno, desde el punto de vista de todas las interdisciplinariamente podemos analizar, eso es otra cosa. De ahí a que se transformen en activistas para forzar y promover a que todo el mundo participe de su orientación sexual, estamos hablando de otra cosa. Y que esos planes de invasión de orientación sexual y de sexualidad en nuestros hijos sean avalados por un Estado invasor, un Estado monstruoso como el nuestro, que tenemos el 50% de la población muriéndose de hambre, e invierte millones de dólares en el aborto y la educación sexual. Estamos hablando de que tenemos que hacer un levantamiento público, que todavía podemos. ¿No es cierto? Acá la gente se tiene que levantar, tiene que ver claramente: no queremos educación sexual. La educación sexual se la damos papá y mamá en nuestra casa.